extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra de fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te deberá levantarte, volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Observa este tiempo, es cuando más grande Él quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra de fuerte en ti, desafiándote, ensancha tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Esa palabra de fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Algo grande de ti, has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Un feliz día para todos, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en este día. Ayer iniciamos un tema sobre lo que Dios quiere ver en nosotros. Lo que Dios más anhela ver en cada uno de nosotros es que podamos crecer en la fe. Estuvimos mirando, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, el versículo 6,
que dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estuvimos mirando la importancia de la fe y decíamos que si algo le sorprendió a Jesús en la vida de muchas personas cuando estuvo aquí en la tierra, fue ver la fe, ver la manera en que la gente se acercaba a Dios con esa fe, con esa convicción, sabiendo que podían recibir algo maravilloso de parte de Dios. Entonces estuvimos mirando lo que es la fe, que la fe es creer, es confiar, es perseverar, es reconocer que lo que Dios dice es verdad. Pero también vimos la importancia de la fe, ¿no? Por la fe somos salvos, por la fe somos perdonados, somos justificados, por la fe recibimos la gracia de Dios y tantas cosas que podemos recibir por la fe en el Señor. Ahora, y estuvimos mirando también un pasaje en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 7. Y es un pasaje donde yo quiero que en esta noche esta mañana nos detengamos con mucho cuidado y miremos las cosas que estaban pasando allí. Dice la palabra, yo espero que ustedes lo hayan leído nuevamente. Dice que cuando Jesús llegó a la ciudad de Capernaum, dice que la gente escuchó que él estaba en casa. Algunos creen que era la casa de Pedro, la casa de Pedro donde Jesús estaba. Y dice que la casa se llenó de una gran multitud, de tal manera que nadie podía entrar más a esa casa. Pero llegaron 4 hombres llevando un paralítico, lo llevaban en una camilla, y cuando llegan y ven que no pueden entrar, dice que ellos se subieron al techo de la casa, hicieron una abertura y bajaron por el techo al lugar donde estaba Jesús, allí compartiendo la palabra. Bajaron el paralítico. Y es interesante que en el versículo 5 dice la palabra que al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? De los que habían llevado al paralítico. Entonces Jesús empieza a tratar con este hombre. Ahora, lo sorprendente es que estos hombres habían llevado a este paralítico a Jesús para que lo sanara. Pero Jesús comienza tratando con este hombre no la sanidad en primer lugar, sino el pecado. Ahora, cuando Jesús le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados, la gente empezó a murmurar y a decir, no lo decían abiertamente, pero sí lo pensaban en sus mentes, en sus corazones. Este hombre está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Y Jesús, que conocía el corazón de estas personas, les dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Les dijo Jesús, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder, la potestad de perdonar pecados, ahora yo le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora noten que el Señor Jesucristo comienza con la parte interna del ser humano, porque es lo más importante. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué sirve que una persona tenga todo en este mundo si pierde su alma?
¿De qué sirve que una persona tenga sanidad, tenga un cuerpo sano, tenga todo lo necesario en este mundo, si no ha sido perdonado, si no tiene la seguridad de su salvación? Por eso Jesús inmediatamente empieza a tratar con este hombre, en primer lugar, con su vida espiritual, el perdón. El perdón, que no es otra cosa que la reconciliación con Dios. Ahora, lo interesante, hermanos, es que para Jesús sanar a una persona era algo tan fácil. Así como creó el universo solamente por la palabra, también él podía decirle a una persona, a un paralítico, a un ciego, a un muerto, decirle: levántate, recibe la sanidad. Era tan fácil para él, el creador del universo, pero el perdonar el pecado era otra cosa diferente, porque perdonar el pecado le costó a Jesús el sacrificio, la cruz, la muerte, estar separado de Dios por 3 días. Por eso era tan importante el que este hombre también, además de la sanidad física, pudiera tener la sanidad del alma. ¿Recuerdan la mujer que fue a Jesús y lo tocó el borde de su manto? Que Jesús le dice: ven, paz, recibe la salvación y queda sana de tu enfermedad. Las 3 áreas. Como Dios, cuando llega una persona por fe, llegan buscando a Jesús, Jesús quiere una sanidad integral, el alma, el espíritu y el cuerpo. Ahora, hermanos, algo también muy importante es que la fe, cuando la Biblia nos habla de la fe, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: la fe es la certeza, es la convicción, es la seguridad de algo que no vemos, pero lo estamos esperando. Ahora, yo quiero llevarlos, hermanos, en esta mañana para que miremos un pasaje. A mí me llama la atención, me sorprende las cosas que Dios nos muestra a través de su palabra. Génesis capítulo 17, el versículo 1. Mire lo que nos dice la Biblia. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, ¿cuántos años llevaba Abraham esperando la promesa de Dios? Eran más de 20 años, como unos 25 años. Dios le había dicho a Abraham: te voy a dar una descendencia y será tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero pasaban y pasaban los años y ya Abraham iba a cumplir 100 años. Su esposa tenía unos 90 años aproximadamente. Había sido estéril toda su vida y ahora ellos estaban esperando un hijo. Hermanos, la fe no solamente es algo que se puede ver, como lo veíamos el día de ayer, sino que también la fe tiene que ver con confiar, creer en la palabra de Dios y esperar. En muchas ocasiones, si hay algo que nos desespera, es tener que esperar. Cuando tenemos que ir a un lugar y nos dicen: bueno, tienes que esperar. Y por eso nos llaman pacientes, porque tenemos que estar esperando
con paciencia. Pero a veces nos desesperamos, pero el Señor nos habla de la importancia de aprender a esperar. La fe y la esperanza tienen mucha relación. Por eso la Biblia nos habla, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham aprendió a esperar, por eso fue llamado el padre de la fe. Y mire que a pesar de todas las circunstancias, su edad, su esposa estéril, toda su vida nunca había podido tener un hijo, ahora con unos 90 años aproximadamente, era algo imposible para el ser humano. Pero allí es cuando Dios dice, ¿hay algo imposible para Dios? Y yo quiero que veamos 3 principios muy importantes en este versículo de Génesis capítulo 17, versículo 1. 3 principios que tienen mucho que ver con la fe. Y el primer principio es que para confiar en Dios debemos conocerlo. No podemos confiar en una persona que no conocemos. Nuestra fe está basada en lo que Dios es, en su poder, pero también está basada en lo que Dios ha dicho. Ayer hablábamos de la importancia de creer en la palabra de Dios. La fe, el fundamento de la fe es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. No en lo que yo creo, no en lo que a mí me parece o en lo que una persona dice, no, en lo que Dios ha dicho. Por eso dice la palabra que debemos poner nuestros ojos en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, dice el escritor de Hebreos. En Él. Y era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. No debes depender de lo que tú piensas, ni de lo que otros piensan. Tú debes depender de lo que yo soy y de lo que yo he dicho por mi palabra. Es interesante, hermanos, que conocer a Dios. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que es El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Cuando conocemos a Dios como el Dios Todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Dios que nos protege, Él es el todo para nosotros, es todo lo que necesitamos. Todo lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es a Dios, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Y eso era lo primero que Dios le dice a Abraham. Abraham, la promesa que yo te hice no depende de ti, no depende de los años que tú tengas, no depende de si tu mujer ha sido una mujer fértil. No depende de eso. Depende de mi poder, de lo que yo puedo hacer. La segunda cosa que Dios le dice a Abraham es, anda delante de mí. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es, donde tú vayas, donde tú estés, vive consciente de mi presencia. Si donde quiera que tú vas, reconoces que yo estoy contigo, si tú aprendes que ese es el temor de Dios,
el reconocimiento de que Dios está en todo lugar, en toda parte. Si tú me obedeces a mi palabra, entonces como Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso la importancia de conocer a Dios, de estar conscientes de que Dios estará a nuestro lado. ¿Recuerdan lo que Moisés le dijo a Josué allá en el capítulo 1, versículo 9? Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa promesa también es para ti y para mí. Y eso es lo importante de la vida cristiana, que nosotros, conociendo el poder de Dios y estando conscientes de que Dios está en todo lugar, dice la Biblia que la presencia de Dios llena toda la tierra. Él es omnipresente, está en todo lugar. Jesús también nos dio una promesa muy hermosa. Le dijo a los apóstoles, y es una promesa para ti y para mí: yo estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el día que vuelva. Dijo Jesús, yo estaré con ustedes siempre. Tenemos que entender, hermanos, que yo solo no puedo. Por eso Jesucristo dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada, pero con el Señor todo es posible. Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo. Él es mi fortaleza. Por eso tenemos que aprender a descansar en el Señor, cultivar esa relación con Dios. Saber que cuando yo salgo a un lugar a caminar o voy a cualquier diligencia, poder decirle, Señor, tú eres mi guía, tú eres mi protector. Quiero caminar contigo. La Biblia nos habla de Enoc, de Noé, de Abraham, de todos estos hombres que aprendieron a caminar con Dios. Es honrar a Dios siempre en todo lo que hacemos. Y por último, hermanos, dice Génesis 17:1, dice el Señor, anda delante de mí y sé perfecto. En una oportunidad, en días pasados, yo hablaba del significado de la perfección. Solo Dios es perfecto en esencia. No hay en el mundo ninguna otra persona como Dios. Él es perfecto. En Él no hay defecto. En esencia, Dios es perfecto. El hombre, ahora viene la pregunta, entonces, ¿por qué Dios le decía a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto? Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, el hombre puede ser perfecto en propósito. Que todo lo que hacemos, que todo lo que le ofrecemos a Dios sea lo mejor. Como cuando llevamos una ofrenda al Señor, recuerden que las ofrendas tenían que ser lo mejor, sin defecto. Eso es lo que Dios está diciendo. Que tu vida sea una continua adoración a Dios. La mejor ofrenda que podamos darle a Dios en nuestra vida. Tenemos que ser perfectos en cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. El fin de nuestra existencia para agradar a Dios en todo. Por eso, hermanos, miren la importancia de la fe. La fe no solamente el Señor la ve, sino que también nosotros podemos ver la fe en una persona, su compromiso con el Señor, su deseo de obedecer, de agradar a Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo la gente decía, ese hombre
verdaderamente es un hijo de Dios, por su forma de hablar, por su manera de pensar, por su comportamiento. Podemos ver la fe en la vida de una persona. La fe puede ser visible, no solamente a los ojos de Dios, sino también a la vida de una persona. Podemos ver la fe en el diario vivir de una persona. Pero también, hermanos, Dios nos está llamando a que nuestra fe se debe perfeccionar. Se debe perfeccionar en el sentido de confiar, esperar, aprender a esperar en las promesas de Dios, a vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestro diario caminar, pero también a que debemos perfeccionarnos. Dios nos ha creado con un propósito y si cumplimos ese propósito, dice la palabra que la obra que el Señor la va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Yo quiero invitarles, hermanos, en esta hora para que oremos al Señor y le pidamos que nos ayude a crecer en nuestra fe. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, fiel. Señor, ayúdanos a crecer en la fe. Que nuestra fe, Señor, esté cimentada en tu palabra, en lo que tú has dicho, en las promesas que tú nos has dado. Que aprendamos, Señor, a caminar de tal manera que podamos agradarte en nuestro diario vivir. Perdónanos, Señor. Perdona todo pensamiento, toda palabra, toda actitud que no te agrada, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Queremos cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. No solo para vivir, para agradarte, para vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, sino también para dar testimonio de lo que tú eres y de lo que tú haces. Gracias, Señor. Te adoramos, te damos la honra y la gloria en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz día para todos.